Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Hoy nos acompaña la maestra Mayra Guadalupe Niño Zúñiga. Ella cuenta con una licenciatura y maestría en trabajo social por la UNAM, más una especialización en género y derecho. Ha tenido una actuación profesional en investigación interdisciplinaria, peritaje social con perspectiva de género para una impartición de justicia equitativa para las mujeres en México, con un abordaje en temas de género y salud desde el marco de los derechos humanos y el derecho a decidir. Tiene un manejo de perspectivas sociojurídicas de las familias en México. Es diplomada en peritaje social por el Colegio de Trabajadores Sociales AC, diplomada en género, violencia familiar y adicciones por la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM y los Centros de Integración Juvenil AC. Es diplomada en perspectiva de género en la educación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y cátedra en Derechos Humanos de la UNAM. Es diplomada también internacionalmente en desafíos del feminismo en América Latina por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, diplomada en actualización profesional en investigación interdisciplinaria por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y también es diplomada en investigación feminista por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando un máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género en la Universidad de Salamanca, España, en la modalidad a distancia. Es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe en el Departamento de Diseño Textil, Indumentaria y Moda en la materia de moda, género e identidad. Es conferencista internacional y nacional en temas de género, violencia y desarrollo ético profesional en las ciencias sociales. Es sociofundadora de CIMIGE AC y es integrante de la Red Latinoamericana de Investigación en Envejecimiento y también integrante de la consultoría en América Latina en Inubi Innovation Hub Institute en Berlín, Alemania. Entonces, pues sin más, agradecer la participación de usted que nos acompaña y pues les cedo el micrófono. Pues muchas gracias. El tema de estar acá hablando un poco sobre el envejecimiento lo quiero hacer desde una perspectiva de las ciencias sociales, pero haciendo un puente con toda la parte de la interdisciplina. Entonces, agradezco mucho nuevamente la invitación y saludo a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales. La intención de estar esta mañana con ustedes es hablar un poco sobre cómo se da el proceso de envejecimiento con las personas trans. Vamos a hablar un poquito primero del cuadro del envejecimiento, cómo lo vivimos, lo estoy situando en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que no tengamos un panorama nacional o internacional, pero quiero irme a un contexto como más aterrizado, en la provocación de que aquellas personas que estén interesadas en conocer sobre otros temas pudiéramos irlo comentando más adelante bajo otras miradas y bueno, en conexión ahora con el tema de las redes sociales. Voy a hablar un poco sobre el índice de envejecimiento en la Ciudad de México. Lo tenemos identificado en dos alcaldías principalmente. Una es la alcaldía de Benito Juárez, que tiene el índice de envejecimiento más elevado a nivel nacional. Esto es a través, digamos, de lo que ahora se conoce o se reconoce como municipios. Y también es algo muy importante de mencionar que en la alcaldía de Benito Juárez se encuentra también el índice de desarrollo humano más avanzado. Esto quiere decir que las condiciones, la calidad de vida de las personas que están en el proceso del envejecimiento son óptimas, tienen un proceso de calidad importante. Quizá no todo el porcentaje de la población que vive en Benito Juárez, pero la gran mayoría. Por eso está el índice de envejecimiento señalado, ¿no? en ese territorio. En un segundo momento tenemos este índice de envejecimiento en Coyoacán, la alcaldía de Coyoacán, y bueno, con esta, digamos, situación que sabemos que en Coyoacán la mayoría de las personas que conoce esta alcaldía, este municipio, nos dejamos llevar o embelezar por el tema del centro de Coyoacán y las colonias, digamos, más equipadas, pero también está la zona de los Culhuacanes, donde ahí está la gran mayoría de la población en proceso de envejecimiento. Para señalar un tercer momento de este nivel de envejecimiento,
lo voy a situar en la alcaldía Miguel Hidalgo, que tiene un porcentaje de la feminización de el envejecimiento, y que en las 89 colonias que tiene esta alcaldía en la ciudad hay, digamos, también un escenario, un mosaico de envejecer de una manera digna. Afortunadamente, la política pública de este municipio, de esta alcaldía, cuenta ahorita con un aliado importante en el tema del gobierno, que ha hecho énfasis en que el proceso de envejecimiento en la alcaldía de Miguel Hidalgo tiene que ser de manera digna y apegada al marco de los derechos humanos. Les quiero comentar que conozco esta experiencia, puesto que formo parte del equipo de esa alcaldía, y el apoyo que se le ha dado a las personas mayores, de verdad ha sido cuidando el marco, ¿no?, de la protección, la difusión y el ejercicio de los derechos humanos. No quiero dejar de resaltar en este tema, ¿no?, de cómo está el índice de envejecimiento a nivel local, un lugar que amo profundamente al interior de nuestra república, que es Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados que tiene también un índice de envejecimiento alto, pero ahí el asunto de la multiculturalidad y la manera en cómo se vive, digamos, esta situación de tener como integrante de la familia a alguien que está en proceso de envejecimiento, es de verdad algo maravilloso, cuidado, muy digno. Ahí podemos encontrar en este territorio que hay personas que viven hasta 110 años en una situación de salud bastante favorable, y que realmente son cuidados y tienen un significante muy, muy interesante al interior de las familias. Hago el puente con Oaxaca porque justamente de lo que quiero hablar, y para ir entrando en el tema, es el tema de hacer énfasis de qué pasa con las personas que son transgénero o que están transitando en alguna identidad, pero que además están, digamos, como pensadas o en una perspectiva interseccional sobre el asunto del envejecer. Pudiéramos pensar que una persona que envejece, de acuerdo al INEGI, sería a partir de los 60 años, pero bueno, tenemos que tener claro que envejecemos de acuerdo a las perspectivas o a las teorías sociales, biológicas, que desde que nacemos empezamos, ¿no?, el desgaste del cuerpo. Entonces, si nos fuéramos, digamos, como relacionando o haciendo énfasis con que el INEGI a partir de los 60 años nos cataloga, nos considera como personas mayores, tendríamos que hacer, digamos, como un alto para saber en qué momento la gente que vive en la ciudad, las personas que viven en nuestro país, en qué condiciones, situaciones y posicionamientos sociales llega al cumplir los 60 años. Esta perspectiva de hablar de situación, condición y posición es justamente relacionada con la perspectiva de la teoría feminista que Marcela Lagarde ha desarrollado en un sinfín de estudios para explicar cuál ha sido este proceso de desigualdad social, de desigualdad ante diferentes circunstancias. Cuando yo trato de hablar o de describir qué pasa con el tema del envejecimiento, es importante sobre todo hablar del contexto, hablar de la circunstancia individual, pero también de la colectiva. En el punto de esta pertenencia o de este significante que tienen las personas que transitan de un género a otro, tenemos varias ventajas que me gustaría, o más que ventajas, como que puntos a favor que tenemos que señalar en la Ciudad de México. Cercana a gente que trabaja en la Secretaría de Educación Pública hasta hace 2 años, porque este año, bueno, ya fue un poco distanciado por el tema de la emergencia sanitaria. Hasta hace 2 años teníamos una estadística interesante de más de 546 casos de niñas y niños que estaban transitando de género a nivel primaria. ¿Qué quiere decir esto? Se está abriendo el panorama a que la niñez en nuestro país, de manera muy temprana, puede ir identificando qué pasa con su identidad. Esto justamente va acompañado no solamente del deseo de querer vivir dignamente desde lo que me está mandatando mi mente,
y mi cuerpo, sino también el arropamiento familiar. Obviamente esta transición en la niñez no puede ir sola, sino va acompañada de los procesos familiares. Y aquí quiero resaltar un trabajo maravilloso que tiene la ENA con el doctor Raúl, al que ha sido invitada en varias ocasiones a hablar de estos procesos de comunicación al interior de las familias. Cuando una niña o un niño de 4 o 5 años empieza a manifestar la transformación o la transición de una identidad. Cuando hacemos este tipo de trabajos, lo que hacemos es como reuniones de conciliación al interior de las familias, los por qué, y el acompañamiento psicológico y biológico para que estas personas que están en transición desde la niñez puedan tener una vida digna. Y lo menciono de esta manera porque son situaciones que en la Ciudad de México cada día están más presentes. Por otro lado, son etapas, ¿no?, en la historia de vida de todas las personas. En la adolescencia se vienen también situaciones importantes en el asunto de no vivirse, ¿no?, entre etiquetas y términos cuando se está transitando de una identidad de género a otra. Aquí hay un trabajo también a resaltar, que se lo voy a compartir a través del muro de Facebook, una vez que haya terminado la transmisión. Ese trabajo que ha desarrollado el maestro Fausto Lamont, psicólogo social, y afortunadamente ya está aterrizado todo este procedimiento en un libro que se llama Terapia Sistémica Familiar para atender y entender la manera en que transitan de género diferentes personas. Aquí, en la etapa de la adolescencia, hay también una serie de circunstancias que las personas que están en transición tienen que atender. Pero, insisto, no es un asunto individual, tenemos que vivirlo en colectivo. Y voy mencionando los grupos de edad o marcando, ¿no?, la niñez, la adolescencia, porque es importante ir en este proceso de envejecimiento. Recuerden una cosa, no estamos hablando de vejez y una situación de transgénero. Estamos hablando de proceso de envejecimiento y al inicio de esta transmisión yo les comenté que después de que estamos en la vida, nacemos, ¿no?, empezamos a envejecer. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, si una persona de 20 años quisiera empezar ahorita a instruirse en el tema de la danza, ya sería vieja o viejo, ¿no? Su cuerpo ya estaría un poco rígido, ¿no?, para empezar esta situación. Si quisiéramos pensar que a los 18 años quiero ser una estrella del fútbol y no he practicado o no he ejercitado de manera temprana todo lo que conlleva realmente ser un hit en el tema del fútbol, bueno, ya estoy llegando de manera tardía. A ese tema de proceso de envejecimiento me quiero referir. A cómo socialmente la edad es una circunstancia que a veces nos limita a poder cumplir con algunas cosas. Esto no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero nos va a costar una serie de desafíos y quizá nos hagan entrar algunos obstáculos que tenemos que superar. Entonces regreso al tema de que estábamos ya hablando de la niñez, de la adolescencia, y me voy al tema de las juventudes, ¿no? Las juventudes, cuando están en esta situación de etiquetas y términos de identidad, porque están en un momento histórico de experimentación y de que pueden hablar de diferentes identidades de género. Alguien puede amanecer, por ejemplo, con una tendencia de ser cisgénero. Alguien dentro de las juventudes también puede experimentar el asunto de estar, digamos, en una fluidez de género, o también puede estar en un asunto de género binario. El tema de las juventudes ahora da la posibilidad de tener como la libertad de poder ejercitarse, vivirse de una manera un poco más libre, no del todo, pero sí en algunos lugares, en la experimentación de una identidad diferente. Y eso es muy importante.
porque pudiéramos nosotros rescatar en la historia personas sobresalientes y que ahora con el tema de las redes sociales hemos descubierto, nos han recordado que grandes personajes de la historia han vivido como en un encapsulamiento de la identidad y que no han podido, de acuerdo al momento histórico en el que se situaban, poder manifestar que tenían una preferencia sexual diferente a la que la sociedad, la familia o la gente que lo rodeaba esperaba. Ahora, insisto, tenemos un marco de libertad, pero hago estos cortes de edad porque una persona joven entre 20 y 27 años tendrá toda la fuerza y todo el derecho, de acuerdo a este momento y circunstancia, de cambiar y transitar de género las veces que crea que le son necesarias. Pero hace 60 años, una persona que no se identificaba con el cuerpo con el que había nacido y de acuerdo a su contexto social, no podía manifestar amor o sensación hacia personas de su propio género, de su propio sexo, era de verdad una situación de desafío. Y ahí es entonces en donde yo empiezo a analizar o a reflexionar sobre toda esta serie de circunstancias, de soledades, de encapsulamientos psicológicos, de cómo las personas están en un proceso de envejecimiento todavía encapsulados en identidades que no les han dado la posibilidad de manifestar la libertad y la posibilidad del respeto y de vivirse de manera digna con lo que han decidido. Cuando entramos a una etapa más madura, que es de los 30 años, ¿no? De acuerdo al INEGI, insisto, esto no lo digo yo, está marcado, ¿no? A partir de los 29 años la gente en nuestro país deja de ser joven, a los 30 entran a una etapa de ser adultos, de ser adultos maduros, viene nuevamente todavía una situación sincrética dentro de la manifestación de la identidad. ¿Por qué le llamo sincrética? Porque estamos, digamos, con un paso, o están la mayoría de las personas con las que he tenido oportunidad de entrevistar y de convivir, están a un paso entre que sí quieren tener esta libertad, mostrarse ante el mundo, gritar que son de manera y se viven de manera diferente en cuanto a su identidad, pero también los roles tradicionales, el contexto en donde viven, los trabajos donde interactúan, la situación social en donde se encuentran. ¿Qué hacen? Tienen una limitada, ¿no?, manera de manifestarse, de vivirse. Y esto también nos lleva a ser conscientes que en esta etapa, ¿no?, de los 30 a los 59 años, cuando estamos en la etapa de la famosa etapa de salud sexual y reproductiva, en la etapa más productiva, ¿no?, económicamente, encontramos situaciones donde también las personas están todavía tratando de cumplir algunos compromisos que están asignados socialmente, pero que a la par están queriendo políticamente manifestarse de una manera diferente. Aquí hay un tema maravilloso que tenemos representados a través de los mushes que viven en la Ciudad de México y que el vivirse desde esta identidad mushe nos señala, nos hace voltear la mirada hacia un posicionamiento político de vivirse de manera desafiante ante realidades que son a veces poco comprensibles para algunos grupos muy institucionalizados. Hago énfasis en esto porque acabamos de participar en la Vela Mushe Digital hace poco tiempo, hace el fin de semana, y nos relatan algunas personas, en su narrativa está expresa toda la serie de discriminaciones, de odios, con los que se encuentran día a día en la cotidianidad de la ciudad. En esta poca libertad de vivirse desde una identidad que ellos la viven de manera fuerte, orgullosa, digna, pero que desafortunadamente todavía la poca educación y la poca comprensión sobre el asunto de respetar las identidades a las que está transitando toda la gente,
hace a veces caer en el tema de hablar o etiquetar o ocupar términos de la identidad transgénero equivocados. Hablo de esta etapa de la edad reproductiva porque muchas de las personas que están transitando de género en nuestra ciudad se viven, digamos, insisto, ¿no? En esta lucha bastante del reconocimiento de sus derechos que no se logra totalmente, en este desafío de gritar ante las instituciones que tienen derecho al respeto de la misma manera en la que cualquier otra persona vive y que desafortunadamente esa situación de desconocimiento, de poca tolerancia, de estar distanciados de algo que sucede desde hace mucho tiempo y que tienen todo el derecho de vivirse en un marco de derechos humanos, los tienen totalmente situados en ser receptores de las peores discriminaciones, hasta de delitos y, por qué no mencionarlo, de situaciones de asesinatos por transfobia. Estamos ya ahorita en la etapa de la población madura y ahora ya me voy a ir a hablar un poco sobre qué pasa con las personas que en este transitar desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la etapa madura, llegan al tema de los 60 años y más. Hay que mencionar algo muy importante. En nuestro país, desde la década de los 80, digamos para finales de los 78, 79, desde el sector salud, tiene desde su política de atención un acompañamiento específico para otorgar medicamentos y apoyo psicológico y también apoyo familiar a las personas que en México transitan de género. Esta situación a veces no es muy visible, pero cualquier persona que pueda acudir al IMSS, al ISSSTE, a alguna clínica, a algún hospital desde la Ciudad de México, a solicitar esta transición, este acompañamiento, tanto de médico como psicológico y social, bueno, está en nuestro país desde hace más de 20 años. Las personas que están, digamos, como que en esta etapa de la transición y que están, digamos, haciéndose llegar de toda esta bombardeo que a veces tiene que modificar el cuerpo y que no solamente es hacer el acompañamiento desde el pensamiento, sino también hay modificaciones en la fachada del cuerpo. Vienen, digamos, como que de manera, haciéndose cargo de manera individual. O sea, las instituciones de salud todavía no cuentan con el suficiente presupuesto como para tener un censo diagnóstico de personas que están transitando de un género a otro, de un sexo a otro, y que vivan realmente con su derecho a la salud y con este acompañamiento digno que les permita llegar a buen puerto en sus vidas con una transición tanto de cuerpo como de pensamiento. Señalo esto porque justo aquí es donde yo quiero hacer un conjunto de señalamientos, de acercamientos que me están llevando como a la indagación más profunda y que los coloco aquí en este intercambio, de que todavía hace falta tener énfasis en este tema, ¿no? De cuidado de la política pública, de las personas que están en proceso de envejecimiento y que están también en una serie de conjunto de situaciones para transitar en su identidad. Yo empezaba este intercambio con ustedes diciendo que era importante saber cómo llegan las personas cuando cumplen 60 años, en qué circunstancia de vida, tanto económica como emocional, se sitúan, para poder puentearlo con la política pública. Entonces, aquí les quiero comentar dos cosas. Una, que sabemos que en nuestro país más del 52% de la población son mujeres, que hay una feminización de la pobreza
y que también hay una situación de desigualdad social y económica muy profunda. Bueno, si pudiéramos nosotras situarlos en el tema de los grupos vulnerables, la vulnerabilidad, aunque somos más del 52% en México las mujeres, estamos consideradas como un grupo vulnerable. Después de las mujeres están las personas mayores, la niñez y posteriormente las personas de la diversidad. Entonces, imaginen en esta escalada, ¿no? De vulnerabilidad, estamos hablando de personas que se sitúan, digamos, como que en los últimos lugares de la fila de la desigualdad. Es decir, que su ascenso y su ejercicio a sus derechos está lleno de distanciamientos y de obstáculos. Cuando vemos que se empiezan a cruzar diferentes realidades de contexto, vamos a encontrar en la Ciudad de México situaciones que nos deben de preocupar. ¿Qué política pública hasta este momento está señalando o está considerando que hay personas que están transitando o que han vivido en transición, ¿no? En sus etapas anteriores y que están en envejecimiento y que se han dejado de atender tanto en el tema de ingerir los medicamentos que les mantenían el cuerpo con cierto nivel hormonal, con cierta apariencia, y que también han tenido un distanciamiento en este acompañamiento psicológico, porque no solamente viene el asunto de ser, digamos, más lentos en el cuerpo o de vivir distanciados de una remuneración económica porque hay falta de trabajo para las personas de 60 años, o vivir, digamos, en el abandono porque algunas personas que son transgénero o transexuales en nuestra Ciudad de México se dedican al sexo servicio. Imaginen cómo viene esta obtención de recurso económico a causar una problemática, ¿no? Todavía más fuerte, porque después de esa edad viene una situación de distanciamiento en cómo obtener recursos económicos que me hagan continuar con una vida digna. Si ya tengo dos emergencias importantes en mi vida, una que estoy en un tema de vejez y otra que estoy totalmente distanciados de los valores o más bien de los derechos que me permitan tener una salud digna, ¿no? En esta otra etapa. Yo hasta la fecha espero no equivocarme con lo que voy a decir, pero si me equivoco, bueno, asumiré el comentario que estoy emitiendo en este momento. No he dado con alguna política pública que se esté gestando en nuestra ciudad para hacer este acompañamiento de personas de más de 60 años, ¿no? En un tema de transexualidad, ¿no? O de transgénero. Sabemos de manera reciente que los porcentajes o los presupuestos a los refugios para mujeres víctimas de violencia han tenido otra ruta, ¿no? Pero tampoco he conocido como parte del Estado, como parte del gobierno, un lugar en donde se haga este acompañamiento, ¿no? De personas que están en procesos de envejecimiento con discapacidades adquiridas por la misma situación, pero aparte que estén en un tema emergente, ¿no? De transición de identidad o que sean transgénero. Hay un rechazo, ¿no? Y yo lo he visto, nadie me lo ha contado, de mujeres trans que no son aceptadas en los albergues y que también por tener un tema de violencia las dejan afuera. No hay un apoyo institucional porque hay un distanciamiento de comprensión, ¿no? De la realidad situada en las personas. Otra cosa importante de mencionar es, en el 2004, en una entrevista que tuve con el periódico La Jornada, yo me atreví a decir que la Ciudad de México estaba inhabilitada, ¿no? Para el proceso de envejecimiento que se venía en una proyección para el 2030. Y causó mucho revuelo la noticia. Era yo en ese entonces académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con un tiempo completo, y bueno, escribí varios artículos al respecto. Y bueno, afortunadamente el tiempo me ha dado la razón. Afortunadamente se han habilitado algunos espacios, ¿no? Para que tanto al interior de las viviendas como en el tema de movilidad urbana, la modificación, digamos, del diseño, ¿no? De una simple banqueta o de un simple mobiliario, se ha ido modificando, pero porque se ha ido acompañando
de una serie de instrumentos internacionales que se ha discutido a nivel latinoamericano y a nivel internacional, que no podemos hacer, digamos, dicen por ahí, la vista gorda, ¿no? No podemos hacernos ciegos ante una realidad que está sucediendo, ¿no? Yo hice énfasis en este proceso de envejecimiento por territorio, pero también las personas que tenemos 40 años y más, tenemos que ir pensando de qué manera queremos cumplir, ¿no? Esta manera digna de entrar a otra etapa de nuestra edad, acompañados de un sistema de salud pública, porque es un derecho humano, para poder vivir de manera digna. El tema también aquí es que el acompañamiento que viven estas personas que están en transición o que son trans o que se viven como transgénero, que ahorita voy a explicar los términos, y estoy dando por hecho que todas las personas que nos miran entienden, ¿no? Este concepto, de verdad viven en una soledad muy profunda. Sus redes de apoyo son entre personas que viven su misma circunstancia, pero no de una sociedad que realmente los acoja y los entienda con la dignidad de vivirse como personas. Las personas que tienen una identidad de género en transición o que están trascendiendo una identidad de género son personas, y por el simple hecho de ser personas tiene toda la amplitud de poder reclamar y ejercer los derechos humanos. Desafortunadamente, las instituciones todavía no cuentan con esta sensibilidad de no deber hacer una distinción cuando tú, como ciudadana, ciudadano, en tu ejercicio de ciudadanía, tienes derecho a tener la cobertura mínima y básica, ¿no? Que te haga vivir de una manera digna. Y ese es el punto de tensión que yo quiero compartir con ustedes. Es un acto, sí, político de reivindicación, pero también es un llamado de atención a todas las personas que estamos involucradas en el tema de envejecimiento para voltear la mirada a una realidad que está presente y que si no la consideramos dentro de nuestras líneas de investigación, dentro de nuestras desarrollo de pensamiento, desde el ejercicio de la política pública, desde el servicio público gubernamental, desde el hecho y simple de ser persona, el trato hacia la otra persona es lo que nos puede dignificar en el resto de nuestra vida. Yo hasta aquí lo dejaría, Patti. Me gustaría saber si hay primero alguien que nos esté mirando y Sí, luego saber si hay posibilidad de hacer un intercambio. Insisto, son ideas, la investigación está en proceso, pero bueno, adelante, por favor. sí nos están mirando en Facebook. Ahorita, bueno, aparece el número de 98 personas, va como cambiando. Entonces, en promedio somos 100 personas las que estamos en foro. Y preguntas como tal no hemos tenido, pero sí comentarios. Hablan sobre que es un excelente tema y un gran problema que la sociedad no hemos querido ver ni atender, y recordar que somos seres humanos y todos necesitamos cubrir nuestras necesidades. Hablan sobre la falta de capacitación para el personal que atiende a la población mayor en general y específicamente como a esta minoría. Si hay una pregunta. Entre la orientación sexual y la identidad de género. No sé si quiera contestarla mientras. Muy bien. Aquí es importante, les quiero comentar una cosa. Bueno, el término trans generalmente se da o se enuncia o se pronuncia para describir a aquellas personas cuya expresión de identidad de género es diferente a su sexo asignado al nacer. Entonces ahí respondo justamente la pregunta que me estás haciendo o que nos están haciendo en Facebook, ¿no? El término trans, insisto, repito, describe a aquellas personas cuya expresión de identidad de género no corresponde a su sexo asignado. Algunas personas colocan un asterisco al final del término trans para ampliar la palabra con el fin de incluir a todas aquellas personas con expresiones
e identidades de género no conformes. Es decir, no solamente hay en el término trans el asunto de travesti, transgénero, transexual. En el término trans, con un asterisco, le damos ¡pum!, ¿no? A un abanico de opciones, como yo mencionaba hace un momento, ¿no? De realidades que ni siquiera tenemos ahorita palabras que puedan describir, ¿no? La manera en cómo la gente se quiere vivir. Yo hacía énfasis en el tema de las adolescencias y las juventudes, porque justamente en este escenario, en este tema de libertad, de expresión, de identidad de género, podemos ver, por ejemplo, hay estudios desde la UAM Iztapalapa, con una colega que es la doctora Lucía, que nos relata en su investigación cómo ella, con estudiantes de secundaria, está observando, ¿no? Estas identidades intermitentes, así le llama, y dice, bueno, yo puedo ver que hay relaciones heterosexuales, ¿no? Entre la gente, entre los adolescentes en las secundarias, digamos, en una semana, ¿no? O sea, de lunes a viernes tenían una relación con persona de un sexo diferente, o sea, en la heterosexualidad, pero la semana siguiente estaban experimentando tener un noviazgo o un acercamiento con una persona de su mismo sexo. Y para una tercera semana, entonces ya no solamente era haber pasado por un noviazgo heterosexual ni por un noviazgo homosexual, sino ahora estaban viviendo lo que ella describe, ¿no? Como una relación poliamorosa, ¿no? En donde vivían, ¿no? Desde diferentes posiciones, la chica que había sido la novia, digamos, en la primera semana, el chico que ahora tenía también novio la segunda semana, y en una tercera semana era la chica que era heterosexual con el chico que era homosexual y en una relación entre los tres. Entonces, esas identidades intermitentes dentro de la asignación sexogenérica están presentes ya, en muchos lugares de nuestro país. No tenemos por qué tener un rechazo ni tener una poca comprensión. Yo lo que hago la invitación es a tener un tema de tolerancia, tener un tema de educación y de no fomentar el asunto de la discriminación o de las etiquetas, porque cualquiera de esas personas que están por ahí transitando en la vida puede ser de verdad lastimada, ¿no? En lo más profundo de su vida y podemos provocar de veras o brillar o ser partícipes de motivar situaciones con desenlaces poco agradables, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿qué otra cosa hay por ahí, Pati? Pues igual preguntaban justo que cómo erradicarían o qué se propondría para erradicar la discriminación, tanto de lo personal, pero creo que lo acaba de contestar, ¿no? Eh, refiriéndose a tener como mayor comprensión y pensaría yo también como un tanto de empatía ante Claro, a la diversidad, ¿no? Porque sumando lo que usted comentaba durante la conferencia, pensaba en todas las diferentes opresiones que se van justo sumando, ¿no? El tema de la edad, el hecho de tener más de 60 años, el hecho de ser una persona trans, el hecho del trabajo, ¿no? Que la forma en cómo somos remuneradas económicamente y cómo todas estas opresiones de alguna manera pues terminan en ciertas situaciones muy complicadas para poder vivir una vejez digna, que es lo que pues buscamos hacer, ¿no? Desde por lo menos en la PAM y seguramente desde otros espacios. También preguntan si existen programas o políticas para proteger los derechos específicamente de la población adulta mayor trans, pero creo que también lo había comentado. No sé si quiere agregar algo al respecto. sí, ahí hay un trabajo muy interesante que está haciendo los colectivos, ¿no? De la diversidad, junto con la Fiscalía de la Ciudad de México, con la maestra Godoy y con un amigo de verdad muy comprometido con este tema, que es el licenciado Carlos Frausto. Se está diseñando o se está terminando de diseñar la cartilla de los derechos humanos de las personas trans. Y justamente este corte interseccional, ¿no? Del tema de el envejecimiento, el asunto de la pobreza, el tema de la educación, está contenido en esa cartilla. Entonces sería muy oportuno, si ustedes gustan,
hacer un puente, ¿no? Y a lo mejor en alguna de estas conferencias más adelante pudieran invitar, aparte del colectivo, ¿no? De la comunidad, de la diversidad, a que estos protagonistas que se están reuniendo, todas estas personas que están, digamos, haciendo su posicionamiento político para que esta cartilla pueda estar en toda la Ciudad de México, pues nos expliquen, ¿no? Cómo se ha gestado, hasta dónde va, qué lleva, porque creo que también es un acto importante, que cuando se hable de este tema de transgénero, de identidad, también ellos sean los protagonistas, esta voz política, ¿no? Sí, 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 completamente, ¿no? Si nos dedicamos a hablar o a trabajar en pro de la vejez y el envejecimiento, pues tendrían que estar hablando justo personas mayores, ¿no? Tendrían que tener como eh, el foro, las personas de quien se está hablando o de las sujetas, ¿no? De derecho. Preguntan también dónde pueden encontrar datos o cifras actualizadas sobre este grupo de la población. Y bueno, primero eso. Bueno, aquí hay en la ENA, ahorita me imagino que, bueno, vamos a retomar las universidades. No vamos a estar de puertas abiertas, ni la UNAM, ni la Ibero, ni muchas otras, pero sí las bibliotecas han estado como a la par manejando como propuestas, ¿no? Para, digamos, no tener cerrado el campo del conocimiento. Entonces yo les recomiendo mucho, por favor, es la ENA y buscar todo lo que tiene que ver con la investigación que está desarrollando el doctor Raúl Arriaga. Él habla justamente de esta situación, de cómo las familias, los datos, cómo está la comunicación. No tengo idea si están actualizados el tema del censo diagnóstico, pero sí hay un material invaluable y de verdad cada año él lo está, junto con su equipo de colaboradores y otros académicos, están como actualizando los temas. Ignoro si este año se va a llevar a cabo este congreso por las situaciones que estamos atravesando, pero esperemos buenas noticias. Entonces, les suplico que busquen ahí en Google doctor Raúl Arriaga, ENA, ¿no? Y lo que tiene que ver con realidades en transición o familias transgénero, y ahí van a encontrar bibliografía muy, muy importante. Ok. Y también pensaba hace ratito como con lo que mencionaba de la falta como de estructura para la atención de personas trans, como la importancia de justo estas asociaciones civiles que se dedican a trabajar con y de las redes de apoyo que se van generando entre la misma comunidad, ¿no? Pienso en las familias o en cómo se empieza a hacer como familia a estas personas, a las amistades, ¿no? Que no sé, las personas escogemos quiénes son nuestras familias y entonces, como la gran necesidad, no necesidad, la importancia de la construcción de estos vínculos como muy reforzados durante esta etapa, viviendo con estas identidades trans, ¿no? Y respecto a ello, preguntan qué organizaciones civiles apoyan acciones de personas mayores LGBT. Bueno, aquí sin duda tengo que mencionar a una activista histórica, maravillosa, eh, que se llama Samantha Flores. Uh-huh. Quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí en este intercambio de ideas, en este momento conectados, la ubicamos, la conocemos y si no, hay que buscarla. Samantha Flores es una luchadora incansable, ¿no? Justamente de este tema de cómo vivir, ¿no? Una vejez digna en este tema de transición. Y ella, junto con otras personas que igual les puedo sugerir que a través de Facebook pudiéramos intercambiar, ¿no? Colectivos, nombres, tenemos, digamos, como la iniciativa del primer albergue para personas trans y en proceso de envejecimiento en la Ciudad de México. Y que es una acción que justamente está respaldada y está sostenida por la comunidad, ¿no? Y que institucionalmente pudiéramos nosotras saber que tenemos aliados para este tipo de situaciones, pero saben que no es nada barato sostener un lugar, ¿no? En donde la gente come 3 veces al día, hay que tener medicamentos, hay que tener personal especializado y altamente capacitado, no solamente para atender toda la discapacidad por proceso de vejez,
sino también toda la situación psicológica, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, el tema de la geriatría especializada en personas de la diversidad, es un tema que tenemos pendiente, ¿no? Porque el geriátrico puede entender de manera heteronormativa, como le enseñaron a comprender y atender el tema del envejecimiento en hombres y en mujeres, pero cuando se enfrenta a una persona que está de manera diferente plantada en la vida, entonces ahí viene el rechazo, ahí viene la discriminación, ahí viene, ¿no?, la serie de obstáculos. Entonces, yo considero que tanto el tema de la geriatría, la gerontología, la medicina, estamos en un punto de tensión. Las ciencias sociales también, ¿no? Tener un poco más de más tolerancia y de tener más cultura, más educación, sobre todo, ¿no? En el tema de poder tratar al otro con el mismo respeto, con la misma dignidad. Si no tratas al otro como tú quieres ser tratado, entonces ahí ya empiezan las cosas a fallar de una manera terrible, ¿no? Claro. Sí, porque aparte se van como juntando diferentes temas, parecieran como tabú todavía, ¿no? Simplemente hablar sobre la sexualidad, que continúa teniendo pues un montón de sombras, ¿no? Tabús, y juntándola con hablar de la vejez y después hablar sobre la sexualidad en la vejez, ya es como un tanto complicado a veces y no se le da como mucho espacio en algunos lugares para tocarlo, ¿no? Pienso en algunos espacios como albergues, residencias, no sé, o centros, etcétera, Claro. gerontológicos. Ahora, sumando como esta diferencia respecto a las personas trans, creo que sí pueden generar como algunas ideas que nos llevan a vivir discriminación o vivir algunas condiciones no muy, no dignas y pues definitivamente no justas, ¿no? Y bueno, preguntan también cómo se puede incluir a una persona trans a la sociedad actual. Bueno, el tema de la inclusión, digamos, es un asunto que está con énfasis en la agenda política y pública desde hace 6 años, ¿no? O sea, cómo vivimos el tema de la inclusión social desde el espacio público o la inclusión social de personas con discapacidad, y hay un desarrollo de políticas públicas increíbles para este tema, ¿no? Entonces, aquí es donde está el énfasis, donde está el acto de provocación, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en un tema de que así como se da una serie de reuniones de expertos y de personas habilitadas en el tema sobre el asunto de hablar de inclusión social para cierto sector de la población? O sea, ¿cuándo se va a convocar, ¿no?, al conjunto de personas que vive, ¿no?, esta realidad, esta situación situada, ¿no?, desde un tema filosófico y contemporáneo y visible y movible, un conjunto de acciones que puedan incorporar a la agenda política el tema de la inclusión de las personas trans. Y se está logrando, sí, pero desde la sociedad civil. Necesitamos que las instituciones, todas, en orden de gobierno municipal, digamos, estatal y nacional, y por qué no a nivel internacional, puedan considerar dentro de su servicio público un tema de calidad, eficiencia y eficacia en el asunto de atender con dignidad a las personas trans. O sea, sin que, no es que se pida que tengan una ventanilla única, porque esto no sería inclusión. Sería realmente informar, entender, comprender que desde el servicio público, desde las instituciones, tú no tienes que hacer distinción en atender a nadie, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer en ese sentido, y por supuesto que estamos trabajando en la agenda. Quiero hacer énfasis en que acá con la gente, con colectivos, tengo ahí grandes cariños y personas muy allegadas a mí. Hay activistas de verdad que en este pasado junio que hicimos el Día del Orgullo a distancia, pudimos reencontrarnos, ¿no?, en agendas pendientes, en situaciones que tenemos que apoyar. Ustedes saben que ahora, si los desafíos están cuando la normalidad, ¿no?, existía en la manera institucional, pues ahora con esta nueva normalidad, pues obviamente el sentido estricto de la atención institucional pues está distanciada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues yo creo que lo más importante es que nadie en el mundo
debe de estar apartado de asumirse como humana, como persona y conocer sus derechos en la amplitud que estos tienen, ¿no? Ok, sí. Y también preguntan que qué acciones en materia de adulto mayor, bueno, voy a decir personas mayores, LGBT, Okay. ha ejercido usted desde su espacio laboral. Pues acá en el tema de estamos en la unidad de igualdad, diversidad y derechos humanos. Estoy yo encargada del eje de transversalidad y junto con un compañero, un aliado importante en el tema, Juan Carlos González, estamos llevando la agenda de la comunidad diversa digamos, en el territorio de Miguel Hidalgo. Y hemos emprendido una serie de acciones a favor de esta comunidad y también, obviamente, somos muy empáticos a nivel estatal. Estamos incorporados a diferentes consejos y comités para discutir semana a semana, ¿no?, los avances, los desafíos, los obstáculos que hay, no solamente en personas que estén en proceso de envejecimiento, sino a toda aquella persona que se le vulnere o se le discrimine, ¿no?, por un tema de identidad. Bueno, pues ahí vamos a estar nosotras, ¿no? Y como activista social desde hace más de 20 años, pues obviamente es un tema que no me es ajeno y que defendería la misma causa si fuera un tema por violencia de género que por un tema de discriminación por transfobia, ¿no? O sea, yo no tengo distinción. Este es un tema de derechos humanos y estaría igual de empática con una circunstancia que con otra. Ok. Bueno, también nos piden un correo de contacto si es posible y si es Con que sí, mucho lo gusto. podamos dejar también aquí en la de Facebook de la institución. Y pues creo que ya no tenemos más preguntas ni comentarios. El resto de comentarios es de que es un tema muy interesante, que fue una excelente presentación, que es un difícil tema, pero con comentarios muy interesantes y pues que al parecer les gustaría como otra segunda parte. Entonces, pues solamente me queda pensar que el hecho de llegar a la vejez siendo una persona trans, pues termina siendo como un acto subversivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como con lo que yo quisiera terminar. No sé si usted quiera finalizar o concluir con algo en especial. No, yo solamente les agradezco mucho la oportunidad y les vuelvo a mencionar que de verdad es importante no distanciarnos de estas realidades y pensar que en el otro, hablando del tema de otredad, puede ser alguien con quien estemos vinculados amorosa e íntimamente, es decir, puede ser nuestra hija, nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre, ahora que afortunadamente se han abierto las circunstancias para que las personas mayores de 60 años puedan decir, oye, yo cumplí con este heteronormativo, pero nunca me he sentido parte de esta identidad y ahora que ya me siento libre, que ya los hijos se fueron, que ya enviudé o que ya me separé, ahora sí voy a ser quien realmente deseo. Creo que también eso no nos tiene que ser ajenos. Y por supuesto que es un posicionamiento político, mi querida Pati, ¿no? Y obviamente, como todo en el tema de lo social, pues empieza por un tema subversivo, ¿no? Por un tema aguerrido, fuerte, y bueno, seamos parte de la empatía que tiene que existir en estos cambios de circunstancia y de verdad nuevamente agradecida por el espacio. Muchas gracias. Chao.